al 5. Y dice, entonces Pablo mirando fijamente al concilio, recordemos que en el capítulo 22 terminamos con que el tribuno le dijo que él era ciudadano romano porque había adquirido la ciudadanía comprándola, pero Pablo le dice, yo soy soy romano de nacimiento, ¿sí? Porque sus papás, aunque siendo judíos, habían adquirido esta ciudadanía romana por su residencia y demás. Entonces dice, al día siguiente, el verso 30 del capítulo 22, dice, al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca, como diciendo, cállenlo, ¿no? Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Y entonces vemos que, en primer lugar, vemos que los sacerdotes estaban completamente desenfocados de su rol, ¿no? No estaban cumpliendo en absoluto el rol que Dios había dispuesto para ellos. Y cualquier parecido con la realidad de hoy es pura coincidencia, ¿no? Dirían por ahí. ¿Cuántas veces encontramos, y a nosotros nos podría pasar también, ¿por qué no? No estamos exentos de eso, el desenfocarnos del rol que el Señor nos asignó. Y en lugar de estar cumpliendo esa tarea sacerdotal, que es acercar a Dios, al pueblo más bien, al Señor, estaban haciendo todo lo contrario. Los sacerdotes de este tiempo estaban haciendo todo lo contrario. De hecho, leemos acá que, y los capítulos anteriores nos fueron demostrando que había más de un sumo sacerdote, cuando lo que Dios había establecido es que hubiera uno nada más. Muchos sacerdotes y un sumo sacerdote, pero se había desvirtuado tanto el rol sacerdotal dentro del pueblo de Israel que había varios. Y vemos que acá muchos sostienen que Pablo, de manera irónica, le dice esto a Ananías, pero nosotros podemos comprender, si miramos la historia un poco, que lo que pasaba en ese tiempo es que Israel no era completamente libre porque estaban bajo la opresión romana, por lo cual no tenían la libertad los sacerdotes de vestir sus vestiduras sacerdotales todo el tiempo como en la antigüedad sucedía. Y entonces las usaban solamente para ocasiones especiales. Por lo cual es probable que Pablo no supiera que Ananías era un sumo sacerdote. Y hago esta aclaración, no es el Ananías que fue tiempo anterior a orar por Pablo, ¿sí? Que el Señor mandó para que orase por él y le impusiera las manos y recobrara la vista y el Espíritu Santo lo recibiera en ese momento. Es un Ananías, un sumo sacerdote de este tiempo, en el que Pablo evidentemente no lo reconoció, no lo distinguió, porque no estaría con sus ropas de sumo sacerdote, pero sin embargo los que están ahí le dicen, ¿cómo? ¿Cómo le decís pared blanqueada al sumo sacerdote? Y él dice, perdón, no sabía que era el sumo sacerdote, si no, no le hubiera dicho esa ofensa, porque Pablo sabe que por la ley no podía, dice, le dice en el versículo 5, que no podía maldecir a un príncipe de su pueblo. Él no podía, como judío, hablar mal de un sumo sacerdote. Pablo ¿sí? tenía bien claro lo que decía la ley. Claro. O sea, conocía Deuteronomio capítulo 29, conocía muy bien lo que dice el capítulo 25, donde habla de cómo se trata un juicio y cómo tienen que tratar los juicios en un concilio y cómo reacciona un sumo sacerdote. Entonces, que haya pegado esa bofetada, Que ni siquiera no, la pegó él, mandó a otro, por eso peor, no, ¿no? no habla bien de un sumo sacerdote, ¿no? Y esto, Paula habla de los, decías,
de los sumos sacerdotes de ese tiempo, y yo hablo de los de hoy también. ¿Cuántas veces nos equivocamos y cuántas veces los que están liderando o coordinando una comunidad de fe a veces se olvidan que todo tiene que ser pasado por la lupa del Espíritu Santo y por la lupa de la palabra? Y muchas veces agregan cosas que no tienen que ver con lo que Dios habló. Y por eso yo decía, el Señor nos libra a nosotros también, ¿no? De hacerlo, porque cada uno en un rol de pastoral, de liderazgo, puede caer en eso. ¿Por qué? Porque nos desenfocamos. Y esto es lo que les había pasado a ellos. Estaban haciendo del sacerdocio algo a su manera y no a la manera de Dios, ¿no? De hecho, acá la palabra misma nos cita Éxodo 22, donde se dice esto de que no podían maldecir a un sumo sacerdote. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Tal vez nos pase, y nosotros lo hemos visto y lo hemos vivido, ¿no? Nos pase que aquel que tiene un rol que Dios le dio entre el pueblo, ¿sí? Entre su pueblo, y es para bendecir, para acercar, para reconciliar, en lugar de usar el rol para eso, lo usa para lastimar o para callar, ¿no? Acá vemos que Ananías, el sumo sacerdote, ni siquiera tuvo la valentía de darle la bofetada a él, a Pablo, manda a otro, para no ensuciar sus manos, ¿no? Ahora, y manda a otro a bofetearlo y a callarlo. ¿Y cuántas veces, tal vez, vos mismo fuiste callado o fuiste espiritualmente abofeteado por un líder, por un pastor, por aquel que tenía un rol en el que Dios le había dado para acercarte al Señor, para enseñarte de su palabra, y te terminó callando o te terminó espiritualmente abofeteando, lastimando, dañando, ¿no? Y entonces, ¿cuánto cuidado tenemos que tener cuando el Señor nos da una tarea, un lugar, y es no desenfocarnos y tener claro por qué estamos ahí, para qué estamos ahí, y que justamente tiene que ver con acercar y reconciliar, y no con lastimar, no con callar, no con matar los dones, ¿sí? En el otro, no tiene que ver con nada de eso, sino con acercar al pueblo a Dios, ¿no? si ustedes en algún momento ya leyeron el libro de Hechos capítulo 23, van a ver que Pablo todo el tiempo se está enfocando en las mismas cosas y en las mismas palabras prácticamente que Jesús dijo. Porque Jesús no dijo una pared blanqueada, Jesús dijo sepulcros blanqueados. Y esto que Pablo está diciendo es lo mismo, porque habla de un maquillaje. Yo lo vi de esta manera. Uno se maquilla y al maquillarse queda un rostro hermoso, pero cuando se saca el maquillaje debajo sigue estando todas esas imperfecciones o la edad verdadera que uno tiene. Y esto es lo mismo, le está diciendo Jesús sepulcros blanqueados, porque los sepulcros eran pintados de blanco por fuera, pero dentro de esos sepulcros había muerte, oscuridad y gusanos. Pero como la ley decía que no podía uno pasar por esos lugares, al estar blanqueado, bueno, estaba purificado y de esa manera, bueno, podían pasar los religiosos. Entonces Jesús le dice esto: ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera se muestran de una manera, pero por dentro son otra cosa. Y Pablo para mí se enojó, Paula, porque que le haya dicho esto con la frase que Jesús dijo, le está diciendo: usted es una pared blanqueada, usted como que le pasaron una mano de una pintura, pero por debajo usted no tiene reboque, no tiene nada, ¿no? Ayer me pasó algo, les cuento, que le pregunté todo el día al Señor por qué. Van a decir que suena medio raro, ridículo, ¿no? Gracioso, pero bueno, es lo que me pasó, les confieso. Ayer estaba mirando algo y me saltó un reel de una mujer que estaba muy maquillada, muy bonita, y que estaba contando una historia de su esposo y demás. Es una persona que vende cosméticos y todo eso, ¿no? Y entonces ella contaba, y yo digo, ¿por qué estoy mirando esto? Porque no tenía nada que ver con lo que estaba buscando, no sé, me apareció eso, no tenía absolutamente nada que ver, pero me quedé enganchada y miré otro reel de ella y otro reel de ella, hasta que llegué a uno en el que dije, ah, no, pero no es la misma persona.
Y la volví a mirar, y cuando miré el tiempo dije, uy, ya tengo más de media hora mirando los reels de esta mujer que no me interesa en absoluto, no sé ni quién es, ni dónde es, pero digo, ¿por qué lo estoy mirando? Y cuando llegué a ese último reel, la mujer tenía una cara que no era la que yo había visto al principio, y dije, ¿qué es esto? Y entonces empecé a mirar, claro, vendía maquillaje, y les puedo asegurar que era una mujer con una cara bastante asimétrica, bastante imperfecta, ¿no? Pero cuando uno la veía maquillada era otra persona completamente. Era perfecta su cara, su facción, y nada que ver con la primera mujer que yo veía. Entonces yo dije, ¿por qué estoy viendo esto? Claro, hoy después entendí, ¿no? Con lo de sepulcro blanqueado que Nelson decía, entendía eso. Muchas veces la religión nos hizo guardar una fachada, una imagen, nos hizo mostrarnos de una manera, nos hizo presentar algo bonito, algo que la gente, ¿no? Y sin embargo después no somos eso. Por eso el Señor dice que no seamos oidores de la palabra, sino seamos hacedores. Porque lo que se ve verdaderamente es lo que hacemos, ¿no? En respuesta a lo que decimos que creemos. Entonces, esta gente que estaba haciendo, como Nelson dice, Pablo se enojó y hay algo que a mí me hizo destacar este enojo de Pablo. Él le dice pared blanqueada, ¿no? A ver, Pablo no le faltó el respeto y a la vez le dijo una verdad. ¿Por qué? Porque nosotros a los líderes, a los pastores, claro que no les vamos a faltar el respeto, pero no les vamos a dar la razón cuando estén en un error. Pero no les vamos a dar la razón cuando estén en un pecado. No les vamos a dar la razón cuando estén enseñando algo falso. No vamos a darle la razón. ¿No? No vamos a seguirle como el juego. Y muchas veces nos ha pasado que hemos ido de esa manera. Muchas veces dijimos, pero no podemos decirle esto porque es el pastor, es el líder, y hemos callado cosas y hemos permitido cosas, ¿no? Nosotros con Nelson hemos vivido experiencias muy fuertes donde hemos tenido que dejar pasar cosas por alto que no estaban de acuerdo a la palabra y dijimos, pero bueno, es la directiva que nos da nuestro pastor. Y después dijimos, no, pero nosotros no podemos vivir de esta manera el Evangelio. Entonces, una cosa es respetar al líder, respetar al pastor, y otra cosa es permitir que la muerte y la basura y la podredumbre sigan estando y hagamos de cuenta que no pasa nada. Son cosas diferentes. Y Pablo lo que está haciendo dijo, no tendría que faltarle el respeto, no sabía que era el sumo sacerdote, pero la verdad se la dijo. Ahora, pasaron 14 años que Pablo estuvo parado ahí frente a ellos pidiendo cartas para ir y tomar a los del camino. Y matar. Y con esas cartas, él fue y mató en un juicio igual que le están haciendo a él ahora. En un juicio que también estuvo fuera de la ley de Dios. Porque leemos ahí en Éxodo, leemos ahí en Deuteronomio, la ley de Dios era un juicio con toda la regla divina de Dios, para que sea un juicio justo y santo. Ahora, este mismo juicio que Saulo hace con Esteban, que fue injusto, porque tenían que haberlo llevado a un juicio, tenían que haberlo examinado, no directamente a apedrearlo, porque él tenía el poder, como los romanos decían, los judíos maten y enjuicien a los judíos, y si es romano, no lo toquen, nos corresponde a nosotros. Entonces, por eso están metidos los soldados, porque en medio del concilio, detrás del concilio, están parados todos los soldados romanos. Dios no nos deja solos. Esto me mostró ya a mí. Dios puso soldados romanos alrededor de Pablo. ¿Se acuerdan? El capítulo anterior, Pablo le dijo, yo soy de Cilicia, una ciudad de Roma. ¿Y qué le dijo el emperador, gobernador? Le dijo, tú naciste tienes nacionalidad ahí romana. Yo tuve que comprar la nacionalidad, tuve que pagar un precio, pero tú eras romano, no te podemos enjuiciar. Perdón que te hicimos esto. Y ahora lo están custodiando. Dios no te deja solo. Dios te acompaña todo el tiempo
porque hay un llamado en tu vida y estamos camino para cumplir ese llamado. Pero un minuto, Pablo vuelve después de 14 años. Los que están ahí saben la devoción que tenía Pablo por agradar a Dios. Mientras que Pablo creía como buen judío, él hizo todo para agradar a Dios. Ahora, estos judíos que están escuchándolo ahí, se dan cuenta que es el mismo Pablo, no todos lo conocían, porque había dos grupos acá. Un grupo que eran los fariseos y otro grupo que eran los saduceos. Y Pablo les dice que él es del grupo de los fariseos. Ahora lo vamos a leer. Por eso que los fariseos que están ahí, excepto este sumo sacerdote y los nuevos que levantaron en estos 14 años, no lo conocían, pero el resto sí sabía quién era Pablo. Y Pablo los miraba a los ojos y sabía quién eran ellos. Y sabía Pablo que los fariseos creían en la resurrección, creían en los ángeles, creían en el Espíritu de Dios. Pero los saduceos no. Los saduceos creían en un Dios que los creó, en un Dios que puso leyes y en un Dios que se fue. Y no creían en la vida eterna, creían en la reencarnación. Entonces, acá hay dos grupos que se juntan para enjuiciar, como el concilio, a Pablo. Esto también le pasó a Jesús. ¿Se acuerdan? Estaban todos reunidos por primera vez, se juntaron y se pusieron de acuerdo. Vamos a atacar a Jesús. Nunca se pusieron de acuerdo para nada, pero para eso sí, ¿no? Y cuando Jesús entró, Jesús no los miró, sino miró al hombre que tenía la mano seca y Jesús cumplió con su llamado. Lo llamó al de la mano seca, sacó la mano el hombre y le dijo, recibe sanidad. El hombre se fue feliz a la casa y estos empezaron ahí a atacar a Jesús. Y Jesús le dijo, ustedes tenían un enfermo y ustedes tenían que haberlo cuidado, orado, bendecido, y en vez de hacer eso, ustedes estaban distraídos y ocupados en otras cosas que Dios no les pidió que hicieran. Y esto Pablo lo sabía, que el concilio no estaba cumpliendo con la ley de Dios, sino que estaban guardando más los mandamientos que escribieron los sabios y los ancianos judíos que la mano que Dios usó, que fue la mano de Moisés, para escribir la ley. Entonces Pablo sabía dónde estaba parado y Pablo los conocía muy bien, por eso Pablo estaba enojado por todo lo que le estaba pasando, pero Pablo, miren lo que dice Efesios capítulo 4. Pablo sabía una cosa. Efesios 4, 22 decía, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y Pablo, ahí en Damasco, en el desierto, había entregado todos sus pecados y todo su viejo hombre a Jesús. Y dice ahora, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando Ananías, este discípulo, viene y pone las manos sobre Saulo, Pablo recibe la vista y recibe al Espíritu Santo y se pone de pie y empieza a hablar de la santidad de Dios. No se olviden que Pablo vio la gloria de Jesús. Pablo no vio a Jesús como lo vieron los discípulos. Pablo vio a Jesús en la gloria. Por eso Paula nos decía al principio de que muchas veces los apóstoles hablaban de lo que vieron que Jesús hizo, pero Pablo hablaba de lo que Jesús hizo en su propia vida. Jesús lo despojó de la manera de vivir a Pablo. Jesús se apodera de su vida y dice el versículo 23, renovados en el espíritu de vuestra mente. Y la mente de Saulo fue transformada en la mente de Cristo. Y ahora también leemos que Pablo fue llevado al tercer cielo y ahí Jesús le muestra la gloria. Entonces Pablo no está hablando de algo que le contaron. Pablo está hablando de algo que vivió. Y dice, por lo cual desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y acá viene el versículo clave. Airaos. Pablo se decía a él mismo, me puedo enojar, me puedo poner mal, pero no puedo pecar.
no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y esto hacía que Pablo esté ahí frente a gente que lo conocía, gente que lo respetaba, pero gente que lo estaba acusando, como lo acusaron con mentiras a Esteban, ahora está padeciendo lo mismo. Pero si hacemos un paralelismo con Jesús, a Pablo le está pasando lo mismo, el mismo juicio que tuvo Jesús, una acusación mentirosa y un juicio directo a la cruz, donde no fue llevado a la ley divina, sino enjuiciado por la ley de los hombres. Y ahora Pablo pasa por lo mismo. Me encanta este paralelismo. Y Paula me decía hace un rato de que lo que le pasaba a Pablo era lo que le dijo Jesús, que iba a padecer, ¿no? Por causa de su nombre. Me encanta, a mí me gusta mucho, lo que más disfruto de la escritura es ver el cumplimiento de las profecías y es ver el cumplimiento de las promesas. Pero no porque diga, qué tremendo, cómo se cumplió. Me gusta porque eso a mí me da una seguridad, una certeza absoluta de que Dios todo lo que dijo lo va a cumplir. Y esa es la certeza que vos, hermano, hermana, tenés que tener. Cuando lees la escritura y ves que una profecía se cumple, que una palabra se cumple, tenés que tener la certeza y la seguridad que lo que Dios habló a tu vida lo va a cumplir. A como dé lugar, lo va a cumplir. Si nosotros vemos cuando Ananías va y ora por Pablo, cuando Ananías, que era un discípulo y era justo, dice la palabra, era piadoso, ¿no? O sea, cumplía la palabra. Cuando ese Ananías va y ora por Pablo, va por una palabra que Dios le da, no le va a decir algo que a él le parece, ¿no? Va y habla de parte de Dios y le dice, Pablo, Dios, eres muy amado y eres escogido por Dios para hablarle a los judíos, a los gentiles, a reyes, a personas que están en eminencia, pero Dios dice que vas a sufrir, tenés que saber que vas a sufrir por causa de su nombre. Entonces, no hay nada, como decía Nelson, y la palabra lo dice así, que Dios no vaya a hacer sin revelarle a sus siervos los profetas. Entonces, no hay nada que Dios vaya a querer hacer a través de tu vida y primero no te lo revele. No hay nada que Dios te caiga así como de sorpresa. No, Dios siempre va a preparar tu corazón, Dios te va a dar una palabra y te va a animar, como Arturo decía que vamos a leer ahora en los versículos que siguen, Dios te va a animar. El Señor no te va a dejar solo. Si Dios te está llevando a cumplir una tarea, sea cual fuere, aunque sea en tu trabajo, en tu universidad, en tu casa, con tu familia, porque por ahí no trabajas, yo trabajo en mi casa. Y estoy mucho tiempo en mi casa, casi todo el día la paso en mi casa, excepto que salgo a hacer compras o por ahí voy a hacer alguna cosa u otra, pero la gran parte del día la paso en mi casa. Y yo siempre digo a Nelson, yo he tomado eso como un servicio al Señor. Y yo lo vivo de esa manera. Por más que yo haga las cosas por amor a mis hijos, a mi esposo, yo las hago por amor al Señor y sirviéndole a Él. Entonces trato de hacerlo con excelencia como para el Señor. Y nosotros no tenemos que esperar estar en un lugar de cuatro paredes que se llame iglesia para hacer la tarea que el Señor nos encomendó. Nosotros tenemos que, en el lugar donde estamos, si es en nuestra casa, en nuestro trabajo, el lugar donde estudiamos, ahí tenemos que servir al Señor, porque somos siervos todo el día, no somos siervos el domingo, somos siervos, todo el tiempo somos siervos del Señor. ¿Por qué? Porque como dice la palabra misma, somos deudores. Pablo decía, yo soy deudor del Señor. Somos deudores porque con tremendo amor que Dios nos tuvo y misericordia y compasión con la que nos salvó por medio de su Hijo y nos llamó a ser hijos suyos, nos llamó a su familia y tiene cuidado de nosotros como hijos, le debemos todo, o sea, somos deudores de Cristo. Entonces somos siervos por amor a Cristo y entonces somos siervos todo el día, todos los días, todo el año. Entonces como siervos tenemos que servirle en el lugar donde estemos. No esperemos tener un título de algo, no esperemos que se nos denomine de determinada manera, pastor, profeta, maestro, así o así. Somos siervos porque amamos a Cristo y decidimos seguirle y servirle por su obra en nosotros. Entonces, como siervos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer su voz
hacer aquello a lo cual nos llamó con amor y hacerlo siempre como para Él. Entonces, a mí me gusta esto, ¿no? Pablo está cumpliendo la palabra profética que le fue dada por Ananías. Está hablando a los gentiles, está hablando a los judíos, está hablando con gobernantes, está hablando con gente que está en eminencia, en un lugar de influencia, pero también está padeciendo por causa de Cristo. Pero Dios se lo advirtió. Esto no es algo que a Pablo le vino como sorpresa. Dios se lo advirtió antes. ¿Y qué pasa? Dios también lo anima. Dios no lo deja solo en esta tarea, ¿no? Y vemos el versículo 6 de Hechos 23 que dice que cuando los que estaban allí le dicen, ¿cómo estás hablándole así al sumo sacerdote? Y Pablo dice, no sabía que era sumo sacerdote. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. ¿Por qué? Porque Pablo predicaba la resurrección y como Nelson decía, los fariseos creían, pero los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. No creían que había ángeles, no creían en el Espíritu de Dios que podía estar en nosotros. Entonces Pablo dice, ustedes me están juzgando por una creencia que ustedes tienen. Y acá esto me marcó algo, ¿no? Ya había distintas posturas religiosas, había distintas posturas teológicas aún dentro, miren, ellos acá estaban juntos contra Pablo, pero Pablo también fue muy sabio y vio la brecha, ¿no? Vio la brecha que se iba a abrir entre ellos. Vio ahí y dijo, vieron que a veces las pocas palabras, sin ser ofensivas, pueden también marcar una diferencia. Pablo, ¿qué hace? Sabía que había ahí una división. Entonces dice, ustedes me están juzgando por la resurrección por mi predicación de la resurrección de los muertos. Y ahí, ¿qué dice? Hubo disensión, porque los fariseos sí estaban de acuerdo. Los fariseos sí creían en ángeles, en el espíritu, en la resurrección de los muertos, y los saduceos no. Entonces ahí se abre como la discusión entre ellos, Y ¿no? Pablo, inteligentemente, guiado por el Espíritu Santo, sabía que el grupo de fariseos era más pequeño. Y cuando los grupos pequeños quieren superar al resto, ¿qué hacen? Levantan la voz, gritan más fuerte. Y dice el versículo siguiente, dice que levantando la voz, los fariseos alzó la voz en el concilio, y él empezó a hablarles a los fariseos. Directamente le estaba hablando a ellos. Yo soy fariseo y mi familia es farisea, vengo de generación. Ah, imagínate entonces estos. Empezaron a levantar la voz ellos y a decir, es fariseo, es nuestro hermano. Y dice el verso 7, cuando dijo esto se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, ¿no? Dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo gran vocerío, levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. La Torre de Babel. La Torre de Babel, estaban todos juntos construyendo esta gran mentira, vamos a ser más que Dios, como hombres vamos a llegar al cielo, y si vuelve a llover, nosotros estamos cubiertos. Y cae un espíritu que separa las lenguas, y todos empiezan a hablar en distintos idiomas. Pablo hace lo mismo. Me imagino por un minuto le habrá venido Torre de Babel. Yo me lo imagino, no lo dice acá. Espíritu de división. Vamos a confrontar lo que se dividan por lo que ellos creen. Y ahí pasó que Dios usó esto para que ya no lo puedan seguir acusando. A mí me recordó algo. ¿Se acuerdan cuando le preguntan a Gamaliel qué hacer con Pablo? ¿Se acuerdan en los primeros capítulos de Hechos? Y Gamaliel, siendo un fariseo, dice, miren, no hagan nada, porque si esto no es de Dios, en poco tiempo se termina, pero si esto es de Dios, va a prosperar.
entonces dejemos que las cosas como que sigan su curso, ¿no? Entonces todos los fariseos no eran malos. No todos los fariseos eran tan malos como nos lo pintaron muchas veces, ¿no? A mí, yo tengo el recuerdo de que durante 20 años me predicaron sobre los fariseos cuán malos eran. Pero nosotros podemos ver a Nicodemo, por ejemplo, yendo a Jesús de noche. Quería saber más. Él está bien, tenía temor, porque si lo veían que iba a Jesús, no le iba a gustar a ninguno de los fariseos, por eso va de noche, va como a escondidas, pero en su corazón había una inquietud. Él se daba cuenta quién era Jesús y entonces va a preguntarle, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Cómo? Y Jesús le dice, tenés que nacer de nuevo, y Nicodemo dice, ¿cómo hace un hombre para meterse otra vez en el vientre de su madre? Porque quería conocer, quería ver que Jesús era el cumplimiento de todo lo que él había aprendido. Entonces, no todos los fariseos eran tan malos como nos lo pintaron. Es como hoy, no todo es malo, Es como todo. sino que hay que saber discernir qué es bueno y qué es malo. Había un grupo, tal vez más reducido, pero un grupo al fin, porque dice algunos, no dice todos. La palabra cuando leemos dice algunos de ellos, no dice todos ellos. Por eso Entonces, Jesús le dice, buscaban conocer. claro, por eso Jesús le dice, esos fariseos que le ponen cargas pesadas a los que el pueblo no puede encargar. Entonces hay un grupo de fariseos que son los que mandan y estos le ponen cargas a los que aman de corazón a Dios. Entonces es como hoy, hay mucha gente que ama de corazón a Dios y no va a una iglesia, no se congrega y uno dice, pero ¿qué haces? No, yo busco a Dios, amo a Dios, creo en Jesús, pero no sigo a un hombre. Y eso es importante. No tenemos que seguir a un hombre, tenemos que seguir a un Dios. Y esto es lo que Jesús le dice a sus discípulos, que la gente no lo siga a ustedes, sino que la gente busque a Dios. Igual algo, la salvedad, ¿no? Nosotros hoy nos estamos congregando, por ejemplo, no es que no debemos claro. congregarnos. No. Bueno, vuelvo a repetir lo de siempre, porque algunos no están a veces, pero esta es nuestra manera de congregarnos porque tenemos hermanos en distintos puntos del mundo, entonces nuestra opción es así, no podemos nuclearnos en un lugar físico todos juntos. Somos Iglesia Kairos. Por eso. En las redes, sin paredes y sin techos. Bien, pero a lo que me refería era, no es que esté mal congregarse es esto, es como dice Hechos 2, ¿no? Estar unánimes, juntos, siguiendo la doctrina de los apóstoles, compartiendo el pan, que es la palabra de Dios, ¿sí? Porque eso es el pan, estando en comunión, ¿sí? Estando en oración juntos. Entonces, eso es congregarnos. Entonces, que nosotros nos toque hacerlo en las redes, bueno, es porque nos tocó de esta manera, pero no es que esté mal congregarse. No, Dios Lo que nos llama está mal es creer que la iglesia de Cristo es un lugar físico de 4 paredes. Eso está mal. La iglesia somos nosotros. Amén. La iglesia es cada uno de nosotros y la iglesia es una sola y es de Cristo. No es de nadie más. Hay una sola cabeza. Le decía a un grupo de pastores cuando estaba en la reunión, cuando Jesús mira desde el cielo, no está viendo tu denominación, la mía, tu iglesia en tal calle, la tuya en tal otra y la mía en otra ciudad. Cristo desde el cielo mira su iglesia. Entonces necesitamos tener un espíritu de unidad y esto es lo que está pasando acá en las redes. Tenemos gente de Colombia, de Italia, de España, de Francia, de Argentina, de México, de Honduras, de Guatemala y ya no me alcanza porque hay algunos hermanos también que se conectan de Estados Unidos, pero estamos reunidos en el nombre del Señor. Y como siempre decimos, nosotros coordinamos, pero entre todos crecemos y aprendemos. Porque entre ustedes hay maestros, hay evangelistas, y por eso tenemos reunión los lunes de oración, porque hay muchos intercesores, tenemos los discipulados con los jóvenes, porque están creciendo a través de la palabra, los estudios tenemos cada jueves, los sábados, reunión de familia, y como comunidad Kairos, empezamos este sábado el ayuno. Entonces, caminamos en la doctrina de Jesús, que es la doctrina que tenían los apóstoles, que no es otra cosa que caminar bajo la palabra. No nos salimos de la palabra. Por eso que Pablo está confrontando ahí un ataque y sabe que esta gente no es legal lo que están haciendo. Es todo ilegal lo que están haciendo. Están haciendo todo fuera las leyes divinas. Y Pablo falta que le diga, sométanse a Dios
porque no se someten a Dios, se están sometiendo a la ley del hombre y no, De hecho, en el verso 10 el tribuno tiene miedo porque se da cuenta de esto que estás claro, diciendo. Dice el verso 10, y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. O sea, el mismo tribuno dice, no, no, paren, lo van a matar, ¿no? Entonces, miren lo que dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo a Pablo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. De alguna manera le está diciendo Pablo, ten ánimo, no te van a matar ahora. mm. Yo tengo otro plan, no te van a matar ahora, tranquilo. Ahora, ¿por qué Y mató a Esteban y por qué no a Pablo, no? ¿por qué permitió Dios que lo maten a Esteban Eso, y no está permitiendo que lo maten a Pablo? Porque evidentemente con Pablo tenía otro plan Dios, ¿no? Entonces el plan debía cumplirse, el plan se tenía que llevar a cabo y no importaba si estos estaban queriendo lincharlo, matarlo a Pablo, apedrearlo, lo que fuera, Dios tenía un plan y Dios dijo, ten ánimo, Pablo, porque así como está pasando acá es necesario que vayas a testificar allá, ¿no? y eso es para nuestras vidas también, porque estamos estudiando, pero lo tenemos que traer a la actualidad, al día de hoy. Muchas de las cosas que le pedimos a Dios no se cumplen, otras tal vez sí y otras no. Bueno, aprendamos a esperar en Dios. Nuestra vida tiene que depender de Dios. No nos pongamos ansiosos, no nos desanimemos, no tengamos duda, porque si estamos en Dios, Pablo sabía que, como dice el Salmo 91, que si nosotros vamos bajo el manto de Dios, Él está en control. Entonces, todo espíritu de duda que pueda haber en nuestra vida, tenemos que desecharlo en este tiempo. Toda depresión, todo estrés, todo lo que nos pueda pasar frente a lo que tenemos que enfrentar, tiene que salir de nuestra vida y tenemos que dejar que sea Cristo el que nos gobierne y Él nos va a dar la salida en el día señalado. Le decía hoy a Paula, Esteban tuvo que morir porque había un plan. El plan era que todos los que estaban allí, y en especial Saulo, se convirtiera por lo que vio que pasó en la vida de Esteban, sus ojos en Dios mientras que era apedreado. Y no vio otra cosa, Saulo, que el corazón de un hombre que podía dar la vida por su Dios. Y ahora él está siendo enjuiciado de la misma manera y me imagino, así como Esteban, Dios tiene el control de mi Es vida. tremendo que Pablo esté pasando por esta situación y recuerde cuando él estuvo parado mientras apedreaban a Esteban. Y Esteban dijo, Señor, dijo lo mismo que Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Pablo estaba ahí, Pablo tuvo que dar su voto para aprobar que el concilio, el Sanedrín hicieran esto con Esteban. Él tuvo que votar para eso. Él fue uno de los que dijo, sí, mátenlo a Esteban. Y yo me imagino a Pablo ahora pasando por la misma situación de Esteban y pensando, me van a matar, me van a matar como lo mataron a Esteban. Pero Dios, el Señor se le presenta y le dice, ten ánimo, ten ánimo. Y entonces yo pienso, ¿no? ¿Qué pasó con Esteban? Como decía Nelson, ¿por qué Dios permitió que Esteban muriera? Y era porque a partir de Esteban la iglesia comienza a expandirse. Empieza una persecución que hace que los hermanos se vayan por todas partes y el evangelio comience a propagarse por todas partes. Y empieza a cumplirse la palabra en todo Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Y hoy Pablo está cumpliendo esta palabra, ¿no? Y Dios a mí me mostraba esto. Cuando le dice ten ánimo, es una manera de decirle no estás solo, estoy viendo lo que te está pasando. Y esto es algo que el Señor te está diciendo a vos y a mí en esta noche. No estás solo. Tené ánimo, yo estoy contigo, estoy viendo la batalla que estás librando, estoy viendo la lucha que estás atravesando, estoy viendo que este problema que te viene parece que te está queriendo matar, que te está queriendo destruir, pero no estás solo, no estás solo. Y eso es algo que nosotros tenemos que recibir en esta noche de parte de Dios. Si nosotros estamos anhelando todo el tiempo, no somos perfectos, claro que no, y nadie dice que no pecamos,
porque sí, es nuestra naturaleza, pero procuramos no pecar todos los días, procuramos resistir la tentación, procuramos amar al Señor con todo lo que somos. Entonces, el Señor se va a presentar, tal vez no sea por un sueño, tal vez no sea por una visión, pero tal vez use a otro hermano para hablarte y para decirte ten ánimo, ¿no? Porque no siempre el Señor a todos se nos presenta de la misma manera. Tal vez algunos tienen muchos sueños, tal vez otros tienen más visiones, tal vez otros abren la Escritura y sienten que ahí esta palabra era justo para ese momento. Pero tal vez con otros el Señor actúa de otra forma y les manda a un hermano que te escriba un mensaje, que te haga un llamado, que te mande una oración, que te mande a una palabra, algo, y es la manera en que el Señor te está diciendo, ten ánimo. No estás solo, estoy viendo lo que te está pasando. Yo les cuento que a mí las cosas que más me sorprendieron en mis años de caminar con el Señor fue las veces que, por ejemplo, no sé, me ha pasado con la hermana Estrella, que ustedes la conocen, de España. Ella hubo oportunidad, y nunca nos vimos personalmente con Estrella, nos conocemos solo así por las redes, ¿no? Pero hubo en el primer tiempo que yo la conocí, ella no sabía mucho de mi vida, y me ha mandado, por ejemplo, en la madrugada una palabra y me decía, el Señor me dice que te comparta esto. Y yo decía, ¡ah! Solo el Señor y yo sabemos esto. Ni siquiera se lo conté a mi esposo, solo el Señor y yo lo sabemos. Y ella me mandaba una palabra y me decía, el Señor me despertó y me dijo que te dijera esto. Y yo le decía, eso me maravilla, porque es la manera en que Dios me dice, acá estoy, te estoy viendo, estoy sabiendo lo que te pasa, no estás sola, ¿no? Y esto es lo que el Señor hizo con Pablo. Entonces tal vez vos decís, uy, pero yo no tuve ningún sueño, no tengo ninguna visión, pero el Señor te está mandando algún hermano, alguna hermana, que con un mensaje sencillo, una palabra, un versículo, te está diciendo de alguna manera, Dios, ten ánimo, no estás solo. ¿Mm? A mí me gusta porque lo que sigue, los versículos que siguen, hablan de cómo Pablo tenía un conocimiento de las Escrituras, sabía lo que había pasado con los discípulos, con Jesús, pero sabía lo que le había pasado a Eliseo, que un día fue rodeado por un ejército muy grande y cuando su discípulo mira con los ojos del hombre y ve el ejército, pero cuando Eliseo mira, no ve este ejército, sino que ve carros de ángeles. Y Pablo está ahí y debe estar, Señor, ¿dónde están los carros de ángeles? Yo lo estoy viendo a la manera de hoy a Pablo. ¿Cuántas veces tenemos que enfrentar distintas situaciones y estamos ahí, nos sentimos solos y lo único que nos queda es, Señor, que este problema sea una oportunidad? Que este lugar donde estoy se transforme en una atmósfera de milagros. Y así como hiciste con Eliseo, te pido que lo hagas conmigo, que venga un carro de ángeles que me saquen de este lugar y pueda ver tu mano. O si no, que se escuche la voz, Lázaro, sal fuera, ¿no? Y cuando sale Lázaro, Jesús que dice, él no tenía que morir, porque él me iba a servir de testimonio para poder mostrar que hay poder de resurrección. Y ahora está Pablo acá, frente a sus hermanos. No se olviden que en los otros capítulos, Pablo está queriendo dar la vida por los judíos. Y quiere que los hermanos de Jerusalén puedan, como judíos, comprender el poder de la resurrección. Y él está ahí, aguantándose que lo acusen, aguantando que lo golpeen. Y ahora, dice los versículos siguientes, que empiezan como a querer despedazarlos, ¿no? Dice el verso 12, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y le dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición, a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más. Fíjense qué perversos. O sea, era falso, era todo un juicio falso, porque les dice,
tráiganlo mañana, como que queréis indagar alguna cosa más acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas, y acá me gusta, ¿no? Porque miren esto, dice algunos, como yo decía antes, no todos, algunos dice, y que eran más de 40, ¿y qué hicieron? Se complotaron, hicieron un complot para hacer como un ayuno, pero un ayuno que era, era una maldición esto, era un juramento maldito el que estaban haciendo. No estaba bajo la Porque ley de Dios no era esto. algo que Dios hubiera establecido, era algo que ellos se pusieron de acuerdo para hacer en maldición. Y esto es algo que a mí me hizo ver que cuando hacemos las cosas de manera religiosa, podemos caer en cosas malditas. Podemos caer en maldición. Estos se complotaron, se juntaron para hacer un juramento de que no iban a comer ni tomar nada hasta que no maten a Pablo. Y les dicen, ¿saben qué? Dicen, ahora le dicen al concilio, ustedes tráiganlo, que el tribuno lo traiga, y hagan de cuenta como que quieren preguntarle algo más, y nosotros lo esperamos para matarlo. No se olviden que el tribuno lo sacó a Pablo cuando lo iban a despedazar y lo guardó. Y ahora le vienen con una información y le cuentan lo que estos 40 están preparando. Dice, más el verso 16 dice, más el hijo de la hermana de Pablo, después vamos a ver quién era el hijo y quién era la hermana de Pablo, dice, oyendo hablar de la celada, o sea, de esto que hicieron como por celo los judíos, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso para darle. Él entonces tomándole le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno tomándole de la mano y retirándole aparte le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo, los judíos han convencido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él, pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que nadie le dijese que le había dado aviso de esto, y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche, esto sería como las 9 de la noche, dice, 200 soldados, cuenten esto, Wow. vayan poniendo la calculadora, 200 soldados, 70 jinetes, o sea, 70 hombres de a caballo, y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, o sea, 470 personas por uno, por Pablo. Ese es el Dios que creemos. Parecía que estaban preparándose para una guerra y era solo por Pablo. Dios tiene esta guardia para cuidarnos porque todo lo que estamos pasando tiene un propósito. Todo está en las manos de Dios. Y dice el verso 24, y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen a salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos. O sea, ¿qué está haciendo? Está haciendo lo mismo que hicieron con Jesús. Igual. Lo mismo que hizo Pilato. Pilato que dijo, yo no puedo con esto, mándenlo a Herodes y que Herodes determine lo que va a hacer. Y este está haciendo lo mismo, ¿no? El tribuno dice, yo no puedo con esto, mándenselo al gobernador. Y dice que le escribe una carta y dice, Claudio Licias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo liberé yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. O sea, pasó la pelota, como decimos acá en los jugadores de fútbol.
no quiero, me está quemando las manos, te lo doy, toma, te toca a ti ahora. Claro, y como buen político, ¿qué hizo? Le dijo, yo ya sabía de esto. Mentira, se enteró ahí, pero él dijo, yo ya sabía y entonces te estoy mandando para que tú decidas qué hacer, ¿no? Con este hombre. No todos los políticos, algunos políticos, no vamos a decirlo así. Pero dice, entonces, y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó por qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, les dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. ¡Wow! Qué tremendo esto, porque por un lado vemos que le están ahora proponiendo un juicio legal, porque ¿qué le dice? Claudio dice, bueno, cuando vengan tus acusadores, vos vas a poder defenderte, tus acusadores van a poder dar su acusación, ¿no? Pero lo deja en el pretorio de Herodes, que es el lugar donde pusieron a Jesús. Y Dios le había advertido esto a Pablo, que iba a sufrir por causa de su nombre, ¿no? Y Pablo, yo no sé si había dimensionado lo que Dios iba a hacer con su vida, pero creo que cuando lo mandan al pretorio de Herodes, si leemos, era el lugar donde estaban los gobernantes y donde se hacían los juicios. Entonces Pablo estaría ahí, y yo imagino, pensando en que el Señor pasó por eso. Y Pablo habrá dicho, tengo que sufrir por causa de Cristo, ¿no? Esto fue lo que me fue profetizado. Yo lo que me venía a la mente cuando me imaginaba a Pablo sentado ahí en esos sillones diciendo, pero Señor, me trajiste a todos estos lugares y no estoy viendo fruto. Y me imagino el Espíritu diciéndole a Pablo, Pablo, le estás dando oportunidad de salvación a todos los que te escuchan. Y yo decía, wow, porque cuántas veces predicamos, repartimos un folleto o le hablamos a alguien del amor de Jesús y esa persona lo rechaza o guarda lo que le dimos en un cajón y nunca lo lee. Y hacemos que la persona haga su oración de fe y nunca más buscó a Jesús. Pero me imagino como Pablo siendo ministrado por el Espíritu. Pablo, tú sigues cumpliendo con tu llamado. Déjate usar y sigue hablando de lo que tú viste y de lo que tú estás viviendo y no calles, no calles. Me quedo con lo que Arturo dijo al comienzo, ¿no? Pablo, cuando todo el tiempo trataban de enjuiciarlo, trataban de matarlo por causa de su predicación, Pablo, en lugar de defenderse diciendo, no, pero miren que yo, no, Pablo testificaba de Cristo. Y ahora vemos esto, lo pasan a Pablo de acá para allá y uno dice, pero ¿por qué Dios permitía esto? Es que era una nueva oportunidad para que Pablo predique el Evangelio. En todo lugar. Era una Amén. nueva oportunidad para que alguien más escuche el mensaje. Pablo ahora dice que lo dejan ahí en el pretorio. Y entonces, ahora, ¿qué pasa? Pablo va a poder defenderse porque dice, bueno, cuando lleguen tus acusadores, ellos van a acusarte y vos te vas a poder defender. Pero Pablo tenía la posibilidad de predicarle. Y este Félix tenía la oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio, ¿no? Dios le dio la oportunidad a Pilato cuando el Señor le habló. Dios le dio la oportunidad a Herodes para que también el Señor pudiera decirle quién era. Y ahora Dios le está dando la oportunidad a este Félix, con quien Pablo va a presentarse para defenderse, pero más bien Pablo va a presentarse para predicarle el Evangelio. Es una oportunidad que Dios le está dando a Félix de escuchar el mensaje y es una oportunidad que Dios le está dando a Pablo para que predique una vez más su palabra. Entonces, cuando estemos, yo pienso, en medio de esas situaciones Amén. difíciles, Es eso. en medio de esas situaciones donde no sabemos para dónde agarrar Gracias, y nos Señor. queremos defender y queremos decir, y ahora miren, yo no soy culpable, pero yo no lo hice, pero yo no fui, pero yo, en lugar de defendernos, mostremos a Cristo, prediquemos de Cristo a esa persona, porque tal vez Dios nos tiene ahí, porque es la oportunidad que esa persona tiene para escuchar el mensaje. Yo sé que es muy difícil vivir el Evangelio de esa manera,
porque lo vivo, me es difícil a mí también. Y cuando me siento que estoy acorralada, cuando me siento que algo es muy injusto contra mí, quisiera salir a defenderme. Mi carne quiere salir a defenderse, claro que sí. Yo quiero salir a decir, esto es injusto, esto no tiene por qué ser así, yo no lo hice, yo no fui, ¿por qué me están acusando? ¿Por qué me están haciendo esto? Claro que nuestra carne quiere. Pero pensemos en ese momento que es la oportunidad que tenemos para predicarle el Evangelio a esa persona que tal vez nunca escuchó el mensaje, y es la oportunidad que Dios le está dando a esa persona para recibir a Cristo. Entonces, cuando estemos en medio de una situación difícil, cuando estemos frente a un acusador, frente a alguien que parece que nos está condenando, que nos están queriendo matar, aunque sea simbólicamente, lo digo, no digo que sea físicamente, pero a veces hay situaciones que nos tienen como que nos estamos muriendo o no, ¿no? Cuando estemos frente a esas situaciones, recordemos esta palabra. Primero, que el Señor nos dice que tengamos ánimo, que no nos va a dejar solos, que Él va a estar con nosotros. Y segundo, que es la posibilidad que nos está dando de testificar en su nombre y de que esa persona que está enfrente nuestro conozca el mensaje del Evangelio. Amén. No veamos las circunstancias que vivimos siempre como algo que, ay, ¿por qué el enemigo me está atacando? No siempre el enemigo te está atacando. Tal vez Dios está permitiendo esa situación porque está dentro de su plan. Fuiste con una enfermedad al hospital y había una persona al lado que se sentó y te empieza a hablar y a contarte lo que le pasa. Y es lo que Dios necesita para que tú le puedas ministrar. Por eso es que tienes una deuda y tienes que ir a hablar con alguien para que te ayude a salir de esa deuda. Es que Dios te puso esa deuda para que tú vayas a hablar con esa persona, porque esa persona necesita, esa persona que te está escuchando, un abogado, alguien, te escucha y necesita escuchar un mensaje de salvación. Tú le compartes y la deuda desaparece. Dice el Salmo 59, líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios, porque he aquí están acechando mi vida. Se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová. Sin delito mío, corren y se aperciben contra mí. Y Pablo, como buen estudiante de las Escrituras, este salmo lo conocía de memoria. Así como leíamos Efesios capítulo 4, Pablo sabía que no tenía que airarse, que no tenía que tener una mentalidad de vengador, tenía que descansar en el Señor y que tenía que tener la mente de Cristo, viendo en cada lugar donde estaba una oportunidad para poder predicar el mensaje de la resurrección, de la victoria sobre la muerte, porque eso era lo que Jesús había puesto en Pablo, tiempos de oportunidades para poder anunciar el mensaje de salvación en todo pueblo, en toda lengua y en toda nación. Y yo me quedo con esto, ¿no? Por un lado, que Dios no tiene ningún problema en preparar todo un ejército para que nos defienda. El Señor no tiene ningún problema. Aún pareciera que de los mismos enemigos el Señor puede armar un ejército y decir, bueno, 10 con espada, 10 con caballo, y que nos defienda. En la vida cotidiana el Señor puede poner aún a nuestros propios enemigos para defendernos, Amén. Para que salgan a nuestro favor. Dios no tiene problema con eso, hermanos. Dios no tiene problema en armar un ejército en 5 minutos como lo hizo con Pablo, que lo escolten y lo lleven cuidándolo. Y uno dice, wow. Pero si después Pablo va a morir por mano de los enemigos, era el tiempo. Este no era el tiempo para Pablo, este no era el tiempo para morir de Pablo, y Dios prepara un ejército para custodiarlo, ¿sí? Para resguardarlo. Ahora, otra cosa, como Nelson decía, dejemos de ver los problemas como en las circunstancias que nos están matando, devorando, que nos están... dejemos de ver las cosas de esa manera. No estoy hablando de positivismo, no hablo de positivismo. Hablo de que veamos cada circunstancia como esa oportunidad en la que podemos testificar de Cristo. Amén. Y que tal vez sea la única oportunidad que el otro tiene para escuchar el mensaje del Evangelio. Entonces, tengamos ánimo,
frente a las circunstancias difíciles, frente a los enemigos, frente a los adversarios que se nos presentan en nuestra vida cotidiana, tengamos ánimo. El Señor va a estar con nosotros, el Señor nos va a cuidar, va a levantar su ejército de ángeles a nuestro favor, y el Señor nos va a dar las palabras para que nosotros podamos testificar y dar el mensaje del Evangelio a todo aquel que lo esté necesitando. Que ningún espíritu de duda, ni desesperación, ni ansiedad te robe la fe en Cristo. No te olvides, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y bueno, vamos a terminar con una oración y ahora vamos a abrir para que todos puedan compartir. Oramos. Bendito Padre amado, gracias por lo que acabamos de estudiar. Te pedimos que esta palabra pueda llegar a cada corazón y, Señor, que veamos cada lugar donde tú nos pongas como un lugar de oportunidad para poder ser aquellos que podamos extender la mano para que esa persona se pueda tomar de nosotros y a través de tu Espíritu pueda encontrar el camino a la eternidad. Señor, que podamos ser como Pablo, que lo único que a él le importaba era dar la vida por alcanzar al perdido, por ganar a aquellos que todavía no habían sido alcanzados, porque sabía él que si alcanzaba la plenitud de los gentiles, iba a haber una libertad para el pueblo judío. Señor, que podamos hoy levantar nuestros ojos como Esteban y poder contemplar tu gloria y ver que tú estás sentado a la diestra del Padre y que, Señor, como Pedro decía, todo está puesto bajo tus pies. Pero, Señor, Esteban te vio parado al lado del Padre, ya no como una oveja, sino como un león rugiendo. Y eso es lo que queremos escuchar. Señor, en medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio de la soledad, poder escuchar tu voz y no apresurarnos, no inquietarnos y no ser impulsivos en hacer algo que nos equivoquemos, sino aprender a descansar en ti. Señor, gracias porque tú estás con nosotros, que tu Espíritu Santo se manifieste en todo lo que tengamos que vivir a lo largo de este mes. Y, Señor, sabemos que a través de la unidad como familia, tu Espíritu se manifiesta entre nosotros. Te amamos, Jesús. Amén y amén.